Dolorosa. Esta alabanza yo me la aprendí porque es muy bonita y porque refleja el amor de Dios hacia nosotros. Porque recordemos que Él envió a su único Hijo para salvarnos. Y les hago una pregunta, ¿ustedes mandarían a su único Hijo o a su Hijo para salvar a otras personas? Yo creo que no. Ya, hermanos, espero que esto sea para la honra y gloria de Dios.